Hola y bienvenidos. Hoy quiero comentar sobre el ensayo de Ideas y Creencias de Ortega y Gasset de 1934. En él, Ortega y Gasset maneja tres conceptos. La realidad, o sea, ¿qué es la realidad? ¿Qué es el concepto de las ideas? ¿Y qué es el concepto de las creencias? El mismo lo voy a subir en audios, vamos a llamarlo audiolibro o audio del libro para que ustedes tengan acceso al mismo. Cuando quieran se toman su media hora y escuchan todo el audio. O mejor si lo leen. Él se divide este ensayo en tres grandes bloques. En el primer bloque nos diferencia la idea de la creencia. En el segundo nos acerca o nos explica por qué la ciencia es una creencia. Y en el tercero, que creo que es el más interesante, por ejemplo, para aquellos que tengan dudas existencialistas y metafísicas, es decir, sobre la creencia de un ser superior o la no creencia de un ser superior, el tercero es para mí el más interesante porque habla de la duda como creencia y no habla de la duda metódica. Pero sin más, vamos a empezar entonces con tratar de disgregar un poco lo que me dice Ortega y Gasset. Lo primero, si han escuchado la frase que una persona es por lo menos coherente con sus convicciones o creencias, ya per se estamos hablando de lo pocas veces que se sigue lo que nosotros predicamos con nuestra conducta. Y eso es así porque nosotros no estamos predicando realmente nuestra creencia, sino nuestra idea. Vamos a tratar de ejemplificar un poco más. La creencia es un modo de entender la vida que se da por aquello en lo que no pensamos, sino que damos por hecho. Ejemplo. Si usted es muy joven y vive todavía con sus padres, muy posiblemente mientras que está viendo este video, usted no está pensando en la comida, porque usted da por hecho de que cuando termine de ver este video podrá tener una comida caliente hecha por alguien, para usted. Por el contrario, si usted de repente es un poco mayor, usted está y tiene que vestirse para salir a trabajar o para salir a la universidad, empezará a pensar cuál será la ropa que voy a utilizar, cuál va a ser la ruta que voy a tomar. Pero no has pensado en que cuando salgas tal vez la calle ya no esté. ¿Por qué no estás pensando eso? O que el bus no aparezca o que tu carro no esté. Porque son cosas que has dado por hechas, son creencias. Tú crees que la calle es inamovible y ahí estará. Tú crees que tu papá, tu mamá o quien te haga la comida está allá afuera haciéndote la comida y la vas a tener cuando salgas. Estas son creencias porque son actos que creemos y que nos afectan conductualmente. Hace muchos años cuando yo daba clase de ontología, o sea, de ética profesional, yo recuerdo un caso que siempre me impactó y lo daba con respecto a la ética. Hay una creencia, por ejemplo, de qué es lo correcto, que la ética es el estudio de qué nos haría felices, y felices es el bien o hacer lo correcto. Voy a hacerlo, esto es una mínima definición. Cuando defina ética, después no me saquen el videito diciendo que había dicho otra cosa. Es una definición muy simplificada. Pero en general la ética es aquello que me va a hacer feliz, conductualmente hablando. Eso es. Resulta que como padre quiero creer, que tengo la creencia que la vida de mis hijos lo es todo para mí. Es decir, que preferiría en caso de necesidad sacrificar la mía para que mis hijos sobrevivan. Quiero creer y espero nunca estar en una situación para hacerlo. Pero mientras yo estaba dando clase de deontología, a una cuadra de la universidad donde estaba dando clase, entraron unos delincuentes. Esto es en serio, esto fue un caso real. Habrá sido en el año 2005, 2006 aproximadamente. Y la situación fue de la siguiente manera. Estaba la señora, el señor, la hija y la nieta. Estaban visitando, pues, la niña y la hija, pues, estaban visitando a los abuelos. Eran 3 personas armadas. Las 4 personas estaban en una habitación, cuidados por una persona armada. Y de repente la persona armada pues empezó a mirar extrañamente a la niña, a la hija pues. Y intentó llevarla a un cuarto aparte. Y el señor le dijo, mira, no, tú roba lo que tú quieras, pero no saques a nadie de este cuarto. Porque, bueno, imaginaba lo que podía suceder. Efectivamente, el señor decidió defender lo más que pudo a su hija para evitar que pasara alguna desgracia.
Y yo siempre ahí trato de justificar qué le habrá pasado en la mente al Señor. El Señor sabía que no iba de un forcejeo con una persona armada, que tenía además 2 personas armadas adicional adentro de su casa, no iba a salir bien parado. Pero imaginar que uno puede tener la vida o continuar con la vida bien, viendo que a su hija o a su hijo le va a pasar algo y no haber hecho nada para evitarlo, es una demostración de que tu sistema de valores o tu sistema de creencias es tal que decía, si no hago nada no vale la pena sobrevivir. Posiblemente la hija, la esposa pensarán diferentes, pero este es el valor de creencias. A ese nivel lo que quiero que entiendan lo que es la creencia. La creencia es aquello que nos motiva a hacer, pero además que nos permite comprender el mundo. Se los pongo un ejemplo más fácil. Si hay un divulgador científico de YouTube famoso, que él a veces dice que es él es no discriminador. Yo dejé de seguirlo en Twitter cuando le preguntó a un sacerdote que qué se sentía citar a científicos ateos. Si tú etiquetas a la persona por su creencia, pues no eres no discriminador, eres todo lo contrario. Discriminas a la gente por sus creencias. Es como si el sacerdote no contestó eso. Es como si el sacerdote le hubiera preguntado, bueno, depende. ¿Qué te sientes tú al citar a científicos heterosexuales? Por supuesto, él no preguntó eso. Eso es una falta absoluta de considerar igual a las personas. Pero más o menos eso significa que el valor real de creencia de esta persona, cuando tú tienes esta división, no es la igualdad. O por lo menos no la igualdad entre todos, sino la igualdad entre un grupo separado en otro. Ejemplo, somos iguales los que no creemos y son diferentes los que creen. Ese es el concepto. Un ejemplo más fácil sería el de lo que le pasó a Montezuma o a los aztecas. Y yo creo que esto es un poco de historia ficción, pero este es más o menos la historia de la conquista mexicana que nos han llegado, que nos han revelado la mayoría de los españoles por lo menos. Que cuando llegan, Montezuma cree que son una reencarnación o que son parte de la que la religión de él ya les avisaba. Es decir, se lo voy a poner incluso más fácil. Si viene mañana un extraterrestre y dice que todos nosotros estamos condenados y usted es ateo, usted cuando ve al extraterrestre va a decir, mira, yo tenía razón. En mi creencia, Dios no existe. Porque si Dios existiera no hubiera permitido que viniera una raza extraterrestre a acabarnos. Mientras que lo contrario, si yo creo, si yo soy creyente, el mismo hecho, la misma realidad, yo la voy a interpretar de la siguiente manera. Y voy a decir, no, Dios existe tanto que este es un representante de Dios porque nos hemos equivocado y no cumplido con las normas que nos dio. Entonces, fíjense, son creencias. Las creencias no responden a hechos racionales, sino a hechos conceptuales que nos dan un marco de vida de interpretación. Recuérdense, el que yo tenga esta mano, si usted es eminentemente científico y ateo, usted dirá que se debe a la evolución. Y el que yo tenga esta mano, si usted es creyente, dirá que se debe al diseño de un ser superior, al diseño perfecto de este ser superior. Esas son creencias. Si son solo creencias, si la conducta consecuente se responde a lo mismo. Por ejemplo, cuando un ateo está en un avión y empieza a temblar el avión y dice, ay Dios mío, tú ya sabes que en el fondo no es ateo, en el fondo cree en algo. Esa es la realidad. ¿Y qué es la realidad según Ortega y Gasset? La realidad, según este filósofo español, es aquello que no pensamos. Es aquello que está ahí aunque no lo pensemos o aunque no lo querramos aceptar. Y por eso es que él me gusta mucho cuando él me dice que en la creencia estamos y en la creencia somos, mientras que en la idea la encontramos o la tenemos, pero no somos. Se lo voy a poner un ejemplo. Si yo creo, fíjense, por ejemplo, en ciencias, muchas veces hay cambios de paradigma y esos cambios de paradigmas van a encontrar muchísima resistencia en los que defienden el paradigma anterior. No porque el paradigma anterior fuera errado, sino porque van a dudar de las nuevas evidencias hasta que ya prácticamente sea imposible seguir dudando de las mismas. Pero eso significa que todo el marco de creencias y todo el desarrollo se basó en dicho paradigma. Esto no lo digo yo, esto lo dijo Kuhn, que deberían de leerlo, por cierto, si les gusta la epistemología o la filosofía de la ciencia.
Luego haré un video de Lakatos, pero eso me ha faltado tiempo. En fin, en la idea se puede cuestionar. Es más, la idea se hace grande según se lleve a examen y se apruebe. Y cuando me llevo a examen es que la llevo a debate y que logro entender nuevas formas de hacerla más y más convincente. En esa hipótesis, mi idea es convincente. Pero, y aquí vamos a hablar un poco del falsacionismo de Popper, pero pueden venir una idea y convencerme de que tenía una visión errada o una visión incompleta. En cambio, en la creencia no. En la creencia yo no puedo creer que mi mamá no va a estar ahí afuera. Porque si creo que mi mamá no va a estar afuera, ya yo tengo una creencia diferente y por ende tengo una conducta diferente. ¿Cuál va a ser mi conducta diferente si sé que mi mamá no me va a hacer mi comida? Que yo tengo que hacerme mi comida. Fíjense las creencias. Estas son creencias. Claro, distinto es que sepa la realidad de que mi mamá no esté aquí. Estoy hablando para los jóvenes que tienen a su mamá y a Dios gracias todavía le hace la comida y todo este tipo de cosas. Bueno, espero con esto haber aclarado un poco la diferencia. Por supuesto, hay una canción de Kenny Rogers. Kenny Rogers es un músico muy viejo, de los 70, 80, se hizo muy famoso con una canción que se llama The Gambler, del jugador. Y en el jugador, él daba unas reglas, el coro, con respecto a las cartas, pero el coro se hizo muy famoso porque servía de filosofía de la vida, algo así como que, mira, para aprender a vivir bien en la vida, tú tienes que saber cuándo aguantar las fichas, es decir, las cartas, cuándo soltarlas, cuándo irte corriendo, o bueno, cuándo insistir. Cuando tú hayas dado cuenta de que estás discutiendo la creencia de una persona y que el razonamiento no es lo adecuado, mi recomendación es: tienes dos opciones, o te callas y preguntas todo lo que pueda la persona para escuchar lo que sostiene a la creencia, cosa que no vas a cambiar racionalmente, no lo ataques racionalmente. Mire, cuando uno es padre y de repente llega un joven y te dice, mira, he descubierto el amor, ya uno sabe, el amor principal de mi vida, uno sabe que eso no es verdad, pero el joven lo cree. Entonces aquí tienes un problema. Si yo ataco tu creencia, ¿qué va a suceder? Va a suceder que te voy a empujar de brazos totales a esa creencia, sobre todo si me opongo racionalmente, digo, no, mira, son las hormonas, todavía te falta conocer más cosas en la vida, posiblemente te desilusiones, posiblemente aún falta un poco más de madurez en ti, pero si yo me opongo, voy a lograr el efecto contrario a lo que el razonamiento me dice que voy a lograr. Racionalmente no voy a resolverlo. Es una creencia. Y si yo me opongo a la creencia, ¿qué va a suceder? El sujeto se va a atar más a la misma. Si yo empiezo a atacar la creencia de alguien, aunque ustedes no lo crean, la respuesta no va a ser gracias, me has abierto el cerebro, me has abierto la mente. Es lo contrario. Me voy a afianzar más en mi creencia porque la creencia no responde en asuntos racionales, sino en asuntos metafísicos, incluyendo a la ciencia. La ciencia es una creencia. Y Ortega y Gasset me dice que la duda también es una creencia. Y yo particularmente me gusta mucho el concepto de la duda. Los seres humanos necesitamos creencias, pero necesitamos estabilidad. Y en la estabilidad planificamos y nos desarrollamos. Sin la estabilidad, pues obviamente no podemos desarrollarnos. Ese es el planteamiento principal de todo este análisis y de todo este estudio de Ortega y Gasset, de este ensayo Ortega y Gasset. Bueno, en general mi recomendación es: respeta las creencias de los demás, escucha, aprende sobre las creencias de los demás, date cuenta cuando tú estás en una creencia y participa en el mercado de las ideas. Es decir, tus ideas tienes que defenderlas racionalmente y buscar probarla cada vez que tengas a alguien que opine diferente a ti. Pero cuando ya vayas a ir a la creencia, evita esa discusión, porque no solamente la vas a perder, sino que vas a empujar a la persona a agarrarse aún más de su creencia. Ese es el concepto. Escúchalo, sé amable, haz la respuesta que tú quieras que tú mismo te den, pero entiende que estamos hablando de condiciones relativas a metafísica. Al igual que tú, ¿qué crees tú? ¿Crees que afuera hay algo que te está esperando? Asómate a ver si es así. Bueno, dicho esto, pues termino este corto ensayo. Vuelvo y repito, los invito a que escuchen el video ensayo que subí. Para el que no tenga tiempo, pues por favor lo vea. Y si no, pues les recomiendo que lo lean. Mil veces mejor. Bueno, es todo por hoy. Recuerda, si te gusta el canal, por favor, hazme algún comentario, házmelo saber. Dejo por aquí los videos que te va a recomendar YouTube y nos vemos en una nueva oportunidad. Hasta luego.